¿Sabías que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca ofrece asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad? La sede central de nuestro consultorio funciona en el edificio del colegio en calle Sarmiento número 54 de Bahía Blanca. Atendemos en distintos puntos de la ciudad como la terminal de ómnibus, Espacio Unido de Villanocito, Duba y en las delegaciones municipales de Villa Rosas, Cerri y Villa Jardín. También en Tres Arroyos y Coronel Pringles. Contamos con 28 abogados consultores y 2 directoras a cargo de la coordinación de las consultas. Mediante convenios con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Salesiana de nuestra ciudad, estudiantes de la carrera de abogacía participan del consultorio a través de prácticas profesionales. Gracias a la dedicación y la solidaridad de los colegas, este servicio cumple una función social fundamental para quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Bueno, buenas tardes sobre todo a los que están por Zoom y a los presentes acá que vinieron a escuchar la charla. En este caso, bueno, nos toca, nosotros somos integrantes, miembros del Instituto de Derecho Comercial, así que un poco vamos a abordar las temáticas más relevantes del derecho comercial que fueron modificadas esencialmente por el DNU 7023. Alguna reforma de algunos de los temas que no me tocan a mí están en la ley bases y demás, pero esencialmente vamos a estar hablando nosotros del DNU 7023 en lo que a mí me corresponde, en su totalidad, con algún agregado de un decreto reglamentario. Yo voy a estar hablando del régimen, las modificaciones al régimen de contrato de tarjeta de crédito y al régimen de warrant.
Este último todavía no tenemos el decreto, sí de tarjeta de crédito. Poco la idea de la charla es, o de lo que me toca a mí, es primero darles un poco el contexto en el que se dan estas reformas, después tratar concretamente las reformas que yo considero por ahí más importantes de cada uno de los regímenes, y también tengo preparado, si nos da el tiempo, un análisis comparativo, ¿no?, del articulado de cómo quedó, cómo era el régimen anterior y cómo es el vigente a partir de la sanción del DNU. En cuanto al contexto, acá vemos que el DNU tiene como objetivo principal la desregulación de la economía. Y, digamos, después de hacer una serie de derogaciones de leyes puntuales, que netamente comprendían regulaciones a la economía, como la ley de góndolas, bueno, ahora después las voy a comentar puntualmente, esas modificaciones, vienen enseguida, inmediatamente, en las dos primeras temas o modificaciones donde se introducen tanto sustituciones como derogaciones. Primero el régimen de tarjeta de crédito y después el régimen de warrant. Es decir, esto un poco lo que nos da la pauta es de que evidentemente en relación a este objetivo de regular la economía, tanto el régimen de tarjeta de crédito como el régimen de warrant son especialmente importantes. Por algo los trata digamos, quien asesoró o quien intervino en la redacción de este DNU, los colocó en este primer estadio de la norma. En cuanto al régimen de tarjeta de créditos, yo un poco las reformas las agrupé en tres grupos, las más importantes sobre todo. Reformas que tienen efectos prácticos para el usuario del sistema de tarjeta de créditos, reformas sistémicas, es decir, reformas que influyen en el sistema de tarjeta de crédito propiamente dicho, y reformas que modifican el sistema contractual de este tipo de contratos. Y después algunas reformas que para mí son particularmente importantes para aquellos abogados que trabajan para bancos, ya sea externos, pero especialmente para aquellos abogados que ejercen la profesión internamente dentro de los bancos. Dentro de las modificaciones que en la práctica entiendo van a afectar o van a tener mayor repercusión para los usuarios, tenemos en primer lugar una cuestión que ha sido siempre sumamente sensible, y es que se deroga la prohibición de informar base de datos de usuarios morosos. Esto en el artículo 53. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos, en aquellos clientes que tengan obligaciones pendientes, van a poder compartir estas bases de datos con otras entidades financieras. Obviamente esto, como les decía, es muy sensible, pero tiene una razón de ser o un fundamento, después puede ser compartido o no, que tiene que ver con permitir a los bancos y entidades financieras hacer un correcto análisis crediticio, es decir, analizar en profundidad y con toda la información a quién le van a dar crédito. Esto, obviamente, a mi criterio es positivo, puede parecer contradictorio, pero en definitiva también tenemos que poner alguna especie de límite al sobreendeudamiento de la persona humana, especialmente a partir de la utilización de la tarjeta de crédito. Por supuesto, habrá que buscar un equilibrio con garantizar el acceso al crédito. Por supuesto que esto tiene que estar contemplado, pero bueno, de alguna forma es o al menos ensaya una respuesta a esta problemática. Después tenemos que se elimina el tope para los intereses punitorios. Es decir, el régimen anterior tenía un tope del 50% de los intereses compensatorios
para los intereses punitorios. Este tope se elimina, aunque a mi criterio tampoco deja todo librado al arbitrio de los bancos y entidades financieras, por dos motivos. Primero y principal, un poco lo que se vincula con lo que busca la reforma, va a estar regulado por el mercado. Es decir, aquellos bancos que establezcan condiciones mejores para el usuario van a tener más clientes. Pero por otra parte, porque tenemos herramientas de defensa para el usuario. El Código Civil y Comercial, si no me acuerdo, en el artículo 768, 767, por ahí establece la posibilidad de requerir al juez una morigeración en los intereses. Y en segundo lugar también, digamos, un poco respaldando esta reforma que introduce el Código Civil y Comercial allá en el 2015, venía empujada también por jurisprudencia, que posteriormente, obviamente, en la interpretación de estas normas del Código Civil y Comercial, también generó jurisprudencia. Después hay otra cuestión también sensible, pero que viene a ser un poco también morigerada por el decreto reglamentario de esta reforma, que tiene que ver con el envío del resumen de la tarjeta de crédito. El nuevo régimen establece que necesariamente, o en principio, va a ser enviado de forma electrónica. Obviamente esto lo primero que despierta, bueno, algunos usuarios o consumidores financieros, si se quiere, por vulnerables o con cierta limitación o restricciones del acceso a la tecnología o del manejo de la tecnología. Bueno, para estos casos, el decreto reglamentario que reglamenta este artículo, que es el 22, viene a establecer que esto va a ser así en la medida en que no medie oposición del usuario. Es decir, en este caso el usuario lo que va a tener que hacer es manifestar su oposición a que el resumen se le envíe de forma electrónica, y en ese caso, bueno, verán los bancos cuál es la forma. Obviamente, acá también hay un deber de los bancos de adecuar los sistemas para que el usuario pueda acceder de alguna forma a eso. Y también relacionado con el resumen, desaparece ya la obligación de los bancos de tener, o de entidad financiera, de tener a disposición de los usuarios una copia del resumen en el banco. Esto lo hace a través del artículo 25, pero mantiene la obligación de los bancos de mantener una vía de contacto, una vía de comunicación de los usuarios para que puedan consultar, en el caso de que no hayan recibido el resumen, bueno, cuál es efectivamente ese resumen. Después, bueno, esa es un poco la síntesis de lo que yo creo que son las reformas más importantes que afectan al usuario. Después hay otras sistémicas, que les decía, que obviamente van a afectar de manera indirecta al usuario, pero un poco me parecía para mí había que agruparlos de otra forma. En cuanto a las modificaciones al sistema propiamente dicho, el DNU elimina la identificación del usuario en la tarjeta de crédito. Y esta es una modificación que, si bien en la práctica capaz que no va a tener mayor referencia, porque de hecho muchas veces ocurre así, que no se pide la identificación o no se corrobora la identificación del usuario, o directamente haya plataformas de e-commerce que no verifican la identidad, o que incluso tienen otros medios de validación de la operación, mandando un mail posterior y demás. Pero sí tiene que ver con la esencia del régimen de contrato de tarjeta de crédito, perdón. ¿Por qué? El nacimiento de la tarjeta de crédito tiene que ver con la capacidad crediticia del usuario. Es decir, se le otorgaba crédito o tarjeta de crédito a aquel usuario que acreditaba o que era conocido como una persona solvente y con capacidad de crédito. Eso en cuanto a su nacimiento, digamos, de alguna forma social comercial. Pero después también empezó a funcionar como un sistema de identificación para legitimar el uso o el acceso o mejor dicho, la generación de esas relaciones comerciales entre un usuario y un comerciante.
Y esto lo tenemos que, esta supresión, digamos, está relacionada, o esta sustitución está relacionada con el artículo 2 y la tenemos que vincular también con el artículo 4. ¿Qué se establece en el artículo 4? Bueno, el artículo 4 también viene a ayornar la legislación de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque recepta un instrumento, o el instrumento tarjeta de crédito virtual, ya, digamos, desprendiéndose un poco de la tarjeta material, ¿no? Que hasta este momento, hasta la reforma que introduce el DNU, era el único medio posible de emitir una tarjeta de crédito. Y después, desde el punto de vista contractual, vemos que el DNU modifica o suprime los artículos 8 y 9, que eran los que establecían el mecanismo o el proceso para el cual se iba a tener por perfeccionado el contrato de tarjeta de crédito, ¿no? Esto de la suscripción del contrato, la remisión del plástico, la recepción por parte del usuario. Bueno, toda esta discusión ya desaparece, porque obviamente estos artículos, el 8 y el 9, se derogan y no se sustituyen, con lo cual no nos queda otra que interpretar que se trata de un contrato consensual, con lo cual va a quedar perfeccionado con la conformidad de las partes, ¿sí? Con la suscripción del contrato, sea cual fuere el medio. Y otra cuestión también que tiene que ver con las condiciones de redacción. Esta también por ahí quizás tenga una mayor vinculación con los efectos en los usuarios, y tiene que ver con que justamente se eliminan las condiciones mínimas que deben respetar los contratos de tarjeta de crédito. También, obviamente, acá lo primero que surge es, bueno, ¿qué pasa con el usuario? ¿Qué pasa con el consumidor financiero con la desaparición de esta facultad del Estado de garantizar un mínimo de protección para los usuarios? A mi modo de ver, esto obviamente va a tener que ser interpretado relacionándolo con la ley de defensa al consumidor, ¿no? Por supuesto, esto no hay ninguna modificación al respecto, con lo cual, y obviamente con el Código Civil también, y el análisis eventualmente de cláusulas predispuestas, las condiciones abusivas y demás. Y en cuanto a las reformas o las modificaciones más relevantes que pueden llegar a afectar, a mi modo de ver, a los bancos, está justamente esto que hablábamos de que se eliminan las condiciones mínimas de redacción de los contratos, se eliminan también las facultades del Banco Central, las facultades sancionatorias, para el caso en que no se informen las tasas. Desaparece también el deber de informar a los proveedores, desaparece también la prohibición de informar los bases de morosos, estos datos de morosos que les mencionaba al principio. Desaparece también, se elimina la obligación de informar las ofertas, el tope a los intereses moratorios, y también en la relación de los bancos con los proveedores, el tope a las comisiones que pueden fijar los bancos o que pueden convenir los bancos con los proveedores. Acá la cuestión obviamente es más flexible porque, estamos hablando de dos sujetos empresarios, con lo cual la relación en principio parece que no debería ser tan dispar, pero sí hay una cuestión que eventualmente puede llegar a existir en algún caso aislado, que es obviamente la transferencia de esos costos a los usuarios o a los consumidores. De vuelta a lo mismo, y la esperanza está en que en la naturaleza de la finalidad de la regulación, y que se genere eso que se pretende de competencia entre los bancos y pretendan ofrecer mejores condiciones a los proveedores para
tener más acceso a más usuarios de parte de los bancos. Después yo voy a pasarlo, esos son, digamos, en grandes rasgos las reformas más importantes. Ahora un poco lo que yo les quería mostrar es cómo van a quedar, un análisis primero de cómo queda el sistema de tarjeta de crédito y cuáles son las reformas. Concretamente, yo armé una comparación entre el articulado para que puedan ver bien cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas que se transmitieron a la norma. Bueno, vemos que, les decía, esta es el primer régimen legal que es tocado por el DNU y que incluye tanto derogaciones como sustituciones de artículos. Deroga 10 artículos, 8 son sustituidos, es decir, en total tenemos 18 modificaciones de una norma que tenía originalmente 58 artículos, es decir, queda un 31% de la norma modificada y reducida en un 5%. Los considerandos no hay mayor precisión o referencia específica al régimen de contrato de tarjeta de crédito, con lo cual nos remitimos exclusivamente a lo relativo a la regulación económica, como si fuese algo esencial de hacer, ¿no? En este sentido. Les decía, está regulado en el título 2 de la desregulación económica, es el capítulo 2, el capítulo 1 lo único que hace es deroga una parte de la Carta del Banco Nación, con lo cual, repito, para mí es la primera introducción importante que hace el DNU. La Carta Orgánica del Banco Central, del Banco Nación. Bueno, un poco esto, repasar lo que les comenté, introduce modificaciones conceptuales, subjetivas. ¿Por qué subjetivas? Porque dos cosas. Permite que emitan tarjeta de crédito no sujetos específicos, sino cualquier sujeto o cualquier sociedad o persona jurídica que en su objeto tenga la posibilidad o contemple la posibilidad de emitir tarjeta de crédito, ¿sí? Después también, les decía, introduce modificaciones a las relaciones contractuales, les decía en cuanto al perfeccionamiento del contrato, también en cuanto a las nulidades, deroga, ahora vamos a ver puntualmente cuáles, pero algunas causales de nulidad de las cláusulas contractuales. Les decía también, elimina la facultad administrativa de aprobar la redacción de los contratos. Se mete también, como les decía, con el deber de información. Achica también las facultades sancionatorias, la facultad de control en cuanto a las tasas y, como les decía, también a la redacción de los contratos, y la responsabilidad por el uso de la base de datos. Y en su faz dinámica también establece modificaciones. Una de las puntuales es en la relación entre el banco y el proveedor. Se modifica también la cuestión de las terminales electrónicas que tiene que suministrar los bancos, las tasas de interés, y la remisión y las copias de los resúmenes. Vemos que el primer artículo que se modifica, o que se deroga, mejor dicho, es la identificación del usuario en la tarjeta de crédito. Después, en cuanto a la redacción, también es derogado. Se deroga acá en el artículo 8, es el que establecía la forma en que se iba a tener por perfeccionado el contrato, junto con el 9, y la solicitud de estos dos artículos son derogados y no son reemplazados. Este artículo 9 era importante porque ratificaba que la sola solicitud de la tarjeta de crédito no perfeccionaba el contrato de tarjeta de crédito, con lo cual, repito,
a mi criterio, lo deja en un escenario de netamente consensual en cuanto a su naturaleza. Acá vemos también que se deroga el artículo 17, que era el que facultaba al Banco Central a sancionar a los bancos y entidades financieras, a las emisoras de tarjeta de crédito, que no cumplan con las regulaciones específicas relativas a las tasas de interés. Esto, dos cosas, ¿no? Tiene dos facetas, la supresión de esa facultad sancionatoria y por otro lado, la facultad regulatoria, con lo cual, más allá de que sea una sola modificación, creo que tiene dos aristas. Les decía también, deroga el deber de informar a los proveedores, materiales, instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema, el régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en garantía de sus derechos, y las cancelaciones de tarjeta de crédito por pérdida voluntaria o por resolución del contrato. Les decía, elimina también las terminales electrónicas. Y acá en el 53 es donde un poco les comentaba este artículo que prohibía el suministro de las bases de datos de morosos. Esto, quiero hacer una nota al pie. Este artículo 53, que prohíbe el suministrar las bases de datos de morosos a otras entidades financieras o bancos o emisoras de tarjeta, ya había sido vetado, a que no saben por quién, por Menem. Cuando sanciona la ley de tarjeta de crédito, este artículo es vetado, pero es sostenido después por el Senado. No es una apreciación política, sino simplemente marcar o reafirmar cuál es la línea de política legislativa que tiene este DNU. Bueno, el 54 también son muchos los artículos y en todo caso podrán está a disposición eventualmente el Power para que vean las comparaciones y demás, pero también tiene que ver con el deber de informar de los bancos o de las emisoras de tarjeta de crédito, y también tiene esta doble circunstancia, que por una parte le quita obligaciones a las emisoras de tarjeta de crédito y por otro lado le quita facultades sancionatorias al Banco Central, ¿no? Son dos reformas, obviamente, son complementarias e inescindibles, pero es importante remarcar esta doble faceta. ¿Qué pasa ahora con el artículo 1? Bueno, el artículo 1, la modificación no es tan trascendente, saca un agregado que tenía la ley original, que hablaba de conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales. Deja solamente conjunto de contratos. En el artículo 2 es el que les comentaba que ahora digamos, admite que cualquier entidad de cualquier naturaleza que tenga previsto en su objeto social pueda emitir tarjetas de crédito. El artículo 4 es el que conceptualiza a la tarjeta de crédito y agrega esta cuestión de admitir su soporte virtual, no solo física, como era hasta ahora, sino virtual magnética, o incluso habla de cualquier otra tecnología. El 15 es un artículo que queda bastante cercenado, queda ahí con solo 3 renglones, que tiene que dar a conocer al público, no a ningún ente administrativo ni ninguna entidad de regulación, cuáles son las tasas que va a estar
comercializando para este tipo de contratos. El 18 es el que elimina el límite a los intereses punitorios, pero fíjense que sí deja la prohibición de capitalizar. Esto es importante remarcarlo también. El resumen, lo que les comentaba de el envío de forma electrónica, con el agregado del decreto reglamentario que faculta a los usuarios a oponerse y eventualmente el banco tendrá que ver otra forma de hacerle llegar el resumen. Bueno, el 25 también no tiene una reforma sustancial, se elimina solamente el párrafo que obligaba a las emisoras de tarjeta de crédito a tener a disposición la copia del resumen. Sí va a tener que garantizar, repito, un canal de comunicación. La norma parece redundante, pero dice que sea idóneo, obviamente, para que el usuario pueda acceder puede ser telefónico, puede ser vía mail, vía web, no hay mayor precisión al respecto. Y este es bueno, este tampoco tiene, lo único que hace el artículo, perdón, no llego a ver, 38, hace una supresión mínima intrascendente a la norma. En cuanto al régimen de warrant, un poco la idea de traerlo y comentarlo acá tiene que ver con, este es un instituto que, como muchos ya lo habrán pensado, no tiene un uso extensivo, ¿no? Esencialmente es un contrato o un sistema que es más utilizado por aquellos empresarios o empresas o personas vinculadas a los commodities, ¿no? Al agro, a la comercialización de cereales, incluso de ganado también. ¿Por qué me importaba traerlo a esta charla? Bueno, porque obviamente en este marco, repito, la ubicación sistemática o sistémica, mejor dicho, dentro del DNU me da una pauta de que era algo importante. Pero hay un especial interés vamos a llamarlo legislador, en reflotar este instrumento. Y lo cierto es que la doctrina que lo ha analizado ha destacado especialmente el valor de las reformas a los efectos de darle un mayor uso, facilitar su uso dentro del comercio. En este caso, yo lo que, digamos, ubiqué las reformas en tres grandes grupos. Repito, sistémicas, cuanto al funcionamiento tanto de quienes vayan a realizar esta actividad como depositarios, como guardanteras, o como se los conoce así coloquialmente, en cuanto a la digitalización del sistema también. Y después otras modificaciones que hacen a la dinámica de la operatoria en sí, y otro grupo de reformas que están relacionadas con la negociación, circulación y emisión de tanto de los certificados como de los warrants. Hago una muy breve repaso para los que no están tan familiarizados con este instituto. El warrant, o se lo llama así, comprende por una parte un certificado, que es el certificado de propiedad. Con eso, que puede circular, obviamente, se acredita la propiedad de la materia prima que fue dejada en la guarrantera. Y por otro lado, el warrant, propiamente dicho, que es el título destinado también a la circulación. Y en este sentido,
¿quiénes pueden ser, a partir de la reforma, guarranteras, digámoslo así? Bueno, hay tres opciones. El DNU, a través del artículo 2, complementado con el artículo 4, crea lo que es el registro de entidades que pueden realizar este tipo de operaciones. Pero con una advertencia o con algo que tenemos que tener muy en cuenta. El hecho de que estés registrado dentro de este registro no te impide ejercer el comercio como guarrantera. ¿Qué quiere decir? Y otro agregado más. Además, ahora el sistema admite que sean los propios productores quienes se constituyan como guarranteras. Es decir, a los efectos de no hacer circular la mercadería hasta el depósito de un tercero, se admite que sea el propio productor quien emita certificados y warrants. Esto originalmente estaba previsto por la regulación, por la ley 9643, solo para la actividad vitivinícola, es decir, los productores de vino, por una cuestión propia del producto que desarrollan, esta cuestión de las barricas y el añejamiento y demás, había logrado ese sector una excepción a que puedan constituirse estos productores como guarranteras. Con lo cual, hay tres opciones. Constituirse como guarranteras y registradas en el registro que crea esta reforma, como guarranteras no registradas y como productor a su vez, registradas o no registradas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que digamos, analiza la doctrina es que la diferencia esencial va a estar dada por la confianza, es decir, las guarranteras que estén registradas van a estar sujetas, sí, a control de los organismos administrativos, con lo cual van a generar otra confianza y se presume una alternativa, si se quiere, entre comillas, de mayor calidad para aquellos que busquen depositar sus mercaderías con alguna especulación financiera. Y después, obviamente, como les decía, eventualmente el productor también lo va a poder hacer. Perdón, y una aclaración con respecto a las registradas y no registradas. Ambos sujetos, registrados y no registrados, van a poder actuar, pero en la emisión de sus certificados y de sus warrants van a tener que contener la leyenda entidad certificada o entidad registrada, o aquellos que no estén registrados van a tener que contener la leyenda como no registrados. Y otro aspecto también relevante es que las únicas facultades sancionatorias que vamos a ver que quedan tienen que ver con la exclusión del registro de guarranteras. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente esa guarrantera a la cual se sancione con la exclusión del registro va a poder continuar con su actividad, pero tendrá que empezar a diagramar sus instrumentos con esta leyenda. Y obviamente con el cambio de estatus de entidad registrada a no registrada, para lo que significa en el mercado eso. En cuanto a la digitalización, el artículo 6 admite que se emitan documentos electrónicos, es decir, certificados o warrants electrónicos. Esto tiene una aclaración. Ya se podían hacer, o ya se estaban haciendo de forma electrónica a través de un aplicativo que había diseñado la AFIP. Lo relevante o lo importante en este caso es que ahora lo consagra la norma, es decir, ahora esto ya tiene estatus legal con lo que implica para la modernización de la legislación, ¿sí? Yo creo que es importante destacar estas cosas porque esta ley es de, si mal no recuerdo, 1914. Y la ley de tarjeta de crédito era, bueno, de la década del 90,
obviamente con algunas reformas, resoluciones administrativas, etcétera, pero es importante para, a mi criterio, para lo que es la modernización del comercio en general, tener normas modernas. Y acá hay una cuestión también vinculada a los documentos electrónicos, lógica, y es el artículo 8, admite también la firma electrónica. Y cabe remarcar esto, el artículo 8 habla de firma electrónica que, digamos, que permita la identificación o la acreditación de quien la firma. No habla de firma digital. Pero con esta aclaración que hace el artículo, que ahora lo vamos a ver también en el análisis comparativo que les traje, digamos, esta segunda oración que introduce es como una reafirmación de que sí, el legislador quiso decir firma electrónica, o el legislador o quien haya confeccionado esta norma, habla de firma electrónica adrede. Después, bueno, también vinculado con esto, la anotación, el deber de anotar la negociación del warrant en este registro electrónico. Estas tres modificaciones relativas a los documentos, a la Constitución y a la anotación de la negociación conforman este grupo de reformas relativos a la digitalización del sistema de warrant. Yo no quiero excederme en lo que conozco, pero la doctrina más vinculada al ámbito tecnológico habla de o resalta la posibilidad de tokenizar activos, commodities, y comercializarlos de esa forma. Después, en cuanto a la negociación y circulación y emisión, se elimina el tope de 6 meses desde la emisión del warrant para poder negociarlo. También tenemos la cuestión de los documentos electrónicos y de la firma electrónica. Se elimina también el piso mínimo que establecía la norma para emitir warrant por un valor de 500.000 pesos de moneda nacional. Se elimina directamente, no solo hace referencia la derogación a la moneda, ¿no? Directamente elimina el piso. Y bueno, y el registro electrónico. Esta norma, bueno, sí, como les decía, la ley es de 1914, modificada por algunas resoluciones y disposiciones administrativas, las más modernas, las que les comentaba de AFIP, relativa a la posibilidad a la digitalización de los warrants. En este caso tenemos 5 artículos que son derogados, 11 que son sustituidos, lo que nos da un total de 16 modificaciones de una norma que tenía 39. Es decir, el 41% de la ley fue modificada y achicada en un 28%. Esta norma, les decía, continúa la ley de tarjeta de crédito, las reformas a la ley de tarjeta de créditos, y es la segunda y última con derogaciones y sustituciones de ese título, del título de desregulación de la economía. Bueno, las modificaciones ya algo lo hemos visto, que era el registro, disminuye facultad del Estado, agrega facultades a las partes, digitaliza el sistema y elimina requisitos para la emisión de certificados. El artículo 3 es derogado, que es el que prohíba, perdón, esto es importante también en cuanto a la dinámica de la operatoria. Este artículo prohibía la comercialización de productos iguales a los cuales se depositan en esa guarrantera. Esto tenía que ver con una cuestión de no comercializar, obviamente, en el caso de los productos fungibles, los productos de un tercero, es decir, de quien deposita, del productor. El artículo 4 también es derogado. Este prohibía el almacenamiento de mercaderías que puedan alterarse recíprocamente, con lo cual
Ahora, la guarrantera va a poder comercializar productos similares a los que tiene depositados y además va a poder almacenar, será la propia química la que impida eso, pero se elimina esta prohibición de almacenar productos que se puedan afectar recíprocamente. Entiendo que con ciertas medidas de seguridad se amplía un poco el espectro de alternativas para la guarrantera. El artículo 23 elimina la obligación o la cancelación de la fianza cuando se pierde el certificado o el warrant y se justifica ante el juez, ante un juez, la titularidad o la propiedad de determinados productos. El artículo 26 también es derogado, que es el que establecía el límite de 6 meses para negociar el warrant. Se deroga el artículo 29, que exoneraba del impuesto de patente a los depósitos autorizados a emitir warrant. El artículo 1 tiene una modificación en el texto normativo mínima, pero importante en cuanto al desarrollo de la actividad, porque elimina el requisito de que las mercaderías depositadas sean de origen nacional o con alguna resolución administrativa posterior se admitió que se almacenen mercaderías importadas con destino final en el país, no en tránsito. Entonces, esto elimina una sola palabrita, pero establece un cambio sustancial en la actividad, con lo cual, en síntesis, las guarranteras van a poder recibir en depósito mercaderías extranjeras o provenientes del extranjero, aunque sean en tránsito. Bueno, el artículo 2 básicamente es el que crea el registro. El registro lo va a crear el Poder Ejecutivo, pero no tiene mayores facultades sobre el mismo. Y es un poco lo que ya les adelanté. Esta cuestión, además ahí se agrega la obligación de incorporar la leyenda en los títulos. El artículo 6 la posibilidad de emitir los documentos de forma electrónica de acuerdo a lo establecido en los artículos 267 y 268 del Código Civil y Comercial, que es el que regula los documentos, son los que regulan los documentos electrónicos. El artículo 7 no tiene tampoco mayores reformas más allá de lo que les comentaba del piso mínimo fijado en 500 pesos moneda nacional. El artículo 8 es modificado también en cuanto a la posibilidad de, está vinculado a la digitalización y la posibilidad de emitir los certificados en versión electrónica, con la firma electrónica y su posibilidad de ser negociados. El artículo 11 es el que establece la obligación de registrar en este registro la negociación de los warrants. El artículo 14 deroga o suprime, también en concordancia con el artículo 8, la posibilidad de consignar por lotes o bultos, es decir, separar, disgregar la mercadería, siempre y cuando se respete este piso mínimo de 500 pesos moneda nacional. Esto es derogado, con lo cual ahora se puede establecer lotes por un valor cualquiera.
El artículo 24, en consonancia con el artículo 2 que crea el registro, establece que el Poder Ejecutivo va a poder registrar las empresas, inspeccionar, perdón, las empresas que estén registradas en este registro de guarranteras y eventualmente como sanción dejar sin efecto su registro. El 31... El 31 también un poco lo que hace, mantiene en lo sustancial la obligación de llevar los libros, considerar los comerciantes y llevar los libros como tal. Y el último, el 32, es el que modifica lo que les comentaba de la posibilidad de los productores de constituirse en depositarios y emitir tanto certificado como warrant, que originalmente estaba reservado para la actividad vitivinícola, quedando ahora esto habilitado cualquier productor. Así que bueno, ese es un poco el repaso, el pantallazo de las reformas. Obviamente, yo creo que no sé si va a haber demasiada discusión, les repito, tanto en tarjeta de crédito, al ser complementada tanto con el Código Civil y Comercial como con la Ley de Defensa al Consumidor, no va a haber mayores discusiones. Lo mismo va a pasar, o algo similar va a pasar con el régimen de warrant, eh, porque esencialmente, en mi visión, lo que vienen a hacer las dos reformas es ayornar la legislación. Puede haber alguna mayor, les comenté, alguna discusión puntual sobre algunos aspectos de la ley de tarjeta de crédito, pero esencialmente, digamos, adecúan la norma a lo que son los usos actuales de ambos sistemas. Así que bueno, eso es todo. Si les parece, ¿qué hora es? ¿Avanzamos y después hacemos preguntas o sí? Bueno, vos no. Bueno, ahora pasamos a las sociedades. Perdón, cambiamos. Bueno, ¿se ve ahí? ¿No? ¿No? De lo que me dijeron, no sé. ¿Ahora sí? ¿No? Bueno, buenas tardes. Me toca, lo mío va a ser muy breve, tiene que ver con las modificaciones introducidas por el DNU en el régimen societario. Y no son muchos los artículos que se modificaron, pero sí hay algunas cuestiones que hicieron bastante ruido, que vamos a tratar de abordarlas sintéticamente, por lo menos para que tengamos una idea de cuáles son las nuevas cuestiones que tenemos en este área. Para poder sintetizar el tema de las modificaciones que hubo en el régimen societario, podríamos decir que hay dos ejes que se modificaron,
que uno tiene que ver con lo que es la idea del Estado Nacional en esta nueva visión del Estado, digamos, de la función del Estado en la participación de actividades comerciales a través de diferentes figuras societarias que nosotros conocíamos, como lo que fueron, digo fueron porque ya están derogadas, las sociedades del Estado, las sociedades de economía mixta, las APEM, entre otras, y esta nueva visión que tenemos y las modificaciones que se trajo para poder implementarlas. Y por otra parte, digamos, el segundo eje de modificaciones, si bien, como decía recién, no son muchos los artículos que se modifican en la ley de sociedades, tiene que ver con la aparición o con la posibilidad de que ahora las sociedades anónimas participen en lo que tiene que ver con las actividades deportivas, que hasta ahora estaba, en virtud del régimen que teníamos por la ley de deportes, estaba limitado a las asociaciones civiles sin fines de lucro en lo que tiene que ver con la figura jurídica, como persona jurídica participante de este sistema. Entonces, vamos a tratar de abordarlo de estas dos maneras como para poder darle alguna especie de encuadre. Con relación a la primera serie de reformas que yo les decía que era esta nueva visión que tiene ahora el Estado en relación a la función que tiene en el desarrollo de ciertas actividades comerciales, nosotros sabemos que por diferentes cuestiones que muchas veces tienen que ver con que el Estado consideraba que era importante que actuara directamente en la prestación de ciertos servicios que consideraba o públicos o que si no eran públicos, pero consideraba que era importante quizás para algún sector del país o para alguna región, que quizás no era del todo productivo en el sentido de que diera demasiadas ganancias, pero sí era importante quizás para una región invertir o actuar en determinado ámbito comercial. Entonces ahí aparecía el Estado actuando desde el punto de vista comercial, a veces por sí solo, a veces conjugando capitales privados. Entonces teníamos figuras como las sociedades del Estado, en donde aparecía en realidad el Estado como que en realidad era como si fuera una sociedad unipersonal. Las que nosotros hoy conocemos en el ámbito privado, que son las sociedades anónimas unipersonales, existían en el caso de las sociedades del Estado, pero era una persona pública, que era el Estado, el único que se encargaba a través de estas sociedades de llevar a cabo ciertas actividades. Y después tenemos, bueno, las sociedades de economía mixta, en donde se conjugaban también capitales públicos con privados, o las de, como les decía hoy, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que está prevista en la ley de sociedades, pero siempre que aparecía el Estado, por sobre todas las cosas, cuando aparecía en forma conjunta con el privado, mezclando o uniendo estos capitales privados y públicos, siempre había una preponderancia del Estado en lo que es la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en lo que era el régimen de las sociedades de economía mixta, en donde quizás el Estado tenía una participación minoritaria, pero siempre, por nombrar un ejemplo, tenía la posibilidad de veto de ciertas decisiones. Entonces, si se tomaba alguna decisión, por más minoritaria que fuera su participación, en donde se consideraba que iba en contra de la ley de creación de esa sociedad, o que incluso hacía un control de mérito y conveniencia, entonces si consideraba que una decisión no era conveniente para los intereses públicos por los que debía velar el Estado, vetaba esa decisión, por más que quizás la mayoría del capital privado considerara importante actuar de una manera diferente. Entonces estas prerrogativas, que son propias del derecho público, ¿no? Lo que terminaban haciendo era desalentando muchas veces la participación de capitales privados en estos tipos de emprendimientos. Y también una de las razones que fueron invocadas en esta nueva visión, si podemos llamar, del Estado, tiene que ver con esta idea de que el Estado es ineficiente, que en todas estas figuras societarias se traslada la ineficiencia del Estado a las cuestiones empresariales. Entonces, un poco con esta nueva visión y con la lógica de conseguir eficiencia, de que el Estado funcione mejor, de que se acote sus tareas a lo que tiene que hacer y dejarle a los privados ciertos tipos de actividades, en lo que es la cuestión societaria, el decreto, el DNU 70, arranca derogando el régimen de sociedades del Estado, la ley de sociedades de economía mixta, que era el decreto de ley que fue ratificado por una ley posterior, el decreto de ley 15349, y deroga también la ley que regulaba las empresas del Estado. Entonces arranca borrando todas estas formas en las que el Estado participaba a través de formas societarias, en cuestiones comerciales u económicas.
dice el artículo 48 que obviamente a partir de la elaboración de todas estas figuras jurídicas, lo que establece es una manda que tiene que ver con que todas las sociedades o empresas que tengan participación del Estado, cualquiera sea la forma que hubiesen adoptado, las ordena que se transformen en sociedades anónimas. Entonces, fíjense, desaparecen todas estas sociedades que tenían regulaciones específicas que le daban una preponderancia mayor al Estado, y por otra parte las manda a transformarse a las que existen en sociedades anónimas. Y además se establece no solamente que se tienen que transformar en sociedades anónimas, sino que se van a regir por la Ley de Sociedades Comerciales, por la Ley General de Sociedades, y que no van a tener ningún tipo de prerrogativa pública, ¿sí? Diferente a la de las sociedades en las que no hay participación de capitales estatales. Entonces, fíjense cómo esta impronta nueva que tenemos tiende a basar todo en la figura de la sociedad anónima y eliminar todo tipo de prerrogativa diferente que hasta ese momento tenía, en la mayoría de las situaciones, el Estado, cuando actuaba en el comercio a través de estas figuras. ¿Cuáles son las sociedades que se comprenden en esta idea de que tienen que transformarse a sociedades anónimas? Las empresas del Estado, que no tengan alguna forma jurídica determinada, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que, insisto, no se derogaron, estas siguen reguladas en la Ley de Sociedades, pero igualmente el decreto las manda a transformarse en sociedades anónimas, las sociedades de economía mixta, y después establece una fórmula residual que dice, y todas aquellas otras en donde el Estado Nacional tenga participación en el capital social o incida también en la toma de decisiones y que no se encuentren constituidas como sociedades anónimas. Acá quiero hacer también una referencia que es, el Estado habla de la transformación a sociedades anónimas y a su regulación por la Ley General de Sociedades. La transformación no tiene que ver con la privatización es otra cuestión, digo, para que no confundamos, puede ser que vayan en forma paralela, que vayan posterior, pero no es lo mismo, una cosa es la transformación de la figura societaria y otra cosa es lo que también está en el espíritu del decreto y en la regulación, que tiene que ver con la posterior privatización. De hecho, hay todo un sistema que está previsto para poder, una vez transformadas en anónimas, las que corresponden, luego ceder las acciones para que el Estado las privatice. Bien. En esta cuestión de modificaciones y de que ahora todo lo que tiene que ver con la participación que el Estado venía teniendo en figuras societarias va a actuar bajo la forma de la sociedad anónima, se reforma el artículo 299 en el inciso tercero. Ustedes recordarán que el 299 habla de cuáles son las sociedades que están sujetas a fiscalización permanente por parte del Estado, las sociedades anónimas que son fiscalizadas de modo permanente. Entonces, este artículo originalmente hablaba de tipos sociales que ahora están derogados. Entonces, simplemente se modifica este inciso y se dice que las sociedades anónimas que tengan una participación estatal, cualquiera sea, ya sea del Estado nacional, provincial, municipal, organismos estatales legalmente autorizados, cualquiera sea la participación estatal, quedan sujetas a fiscalización del Estado, que obviamente se va a ejercer a partir de por parte de los organismos de registro de cada una de las jurisdicciones en las que actúe. Pero tengamos en consideración esto. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento que yo transformo la sociedad a una sociedad anónima, y al tener capitales estatales está controlada por el 299, tiene que esta sociedad tener mínimamente un directorio plural, número impar, y tiene que tener un órgano de fiscalización plural, número impar, como para cumplir, además de con los requisitos de fiscalización permanente en cada registro, con la forma jurídica que se requiere para estos tipos societarios. Y por último, en esta cuestión se estableció un periodo máximo de 180 días de transición. ¿Para qué? Para que las autoridades que correspondan resuelvan la transformación de todas estas figuras societarias que fueron derogadas, y en el caso de la SAPEM, que no fue derogada de cualquier manera, a que se transformen a sociedades anónimas, y también a las autoridades de registro para que procedan a la inscripción de todas estas transformaciones. Cabe destacar que este plazo se prorrogó por otros 180 días por el decreto 553/24, que se dictó en julio de este año, a principios de julio, con lo cual en realidad está prorrogado nuevamente por otros 6 meses, por 180 días más. Bueno, esto como para
ven que es muy sencillo lo que se modificó, pero al mismo tiempo es bastante trascendente en lo que tiene que ver con las figuras del Estado en la actuación de la economía. Y después yo les decía que la otra vertiente de modificaciones tiene que ver con esto que hizo tanto ruido, que es con la participación de las sociedades anónimas en actividades deportivas. En realidad generalmente se vincula a todo lo que tiene que ver con la AFA y con la posibilidad de que los clubes se transformen en sociedades anónimas, pero en realidad va mucho más allá de eso. Y abarca todos los deportes, no solamente propiamente el negocio del fútbol, sino que abarca todo tipo de actividades. Las modificaciones que se establecieron en la ley de sociedades, en realidad, en relación a este tema, son también muy puntuales, son solamente 2, pero lo más importante es que esto vino acompañado de modificaciones en la ley de deportes, que es la 20655, que es en definitiva la que hasta entonces era la principal barrera para que las sociedades anónimas pudieran participar en actividades de índole deportivas. Entonces nosotros tenemos que analizar que esta ley de deportes, que es la 2655, lo que vino a hacer a partir de la reforma fue ampliar el abanico de posibilidades de cuáles son las estructuras jurídicas que se pueden utilizar a los efectos de participar en estos eventos deportivos, de este sistema al que llama la ley, Sistema Institucional del Deporte y de la Actividad Física. ¿Y por qué es importante poder participar de este sistema? Bueno, porque obviamente que todos los actores que intervienen en este sistema pueden contar con beneficios impositivos, pueden contar con beneficios en lo que tiene que ver con contribuciones patronales, obviamente con el otorgamiento de recursos por parte del Estado, porque el Estado actúa promoviendo y colaborando con todas estas actividades deportivas. Entonces, como yo decía, uno de los principales obstáculos que había era que en el ámbito de la ley del deporte, los únicos que podían actuar, en el caso de las personas jurídicas, eran las asociaciones civiles sin fines de lucro. Por eso todos los clubes que nosotros conocemos. No estaba permitido el tema de las sociedades anónimas. Ahora, cuando se establecen estas modificaciones en donde se incorpora, entre otras, por supuesto que hay otras reformas, pero la más importante, que es lo que nos interesa a nosotros, es que en el artículo 19 bis de la ley de deporte se incorpora como uno de los actores que pueden participar de este sistema, en el inciso B, a las personas jurídicas constituidas como sociedades reguladas en la sección 5ª, que son las sociedades anónimas. Entonces se reconoce expresamente la posibilidad de que junto con las personas jurídicas previstas en el primer inciso, que las del 168 siguientes son las asociaciones civiles que están reguladas en el Código Civil y Comercial, se incorporan también las sociedades anónimas que tengan por objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física. Entonces, esto fue un cambio muy importante y por sobre todas las cosas aclarar que tampoco significa una obligación de las asociaciones o de los clubes existentes de transformarse en sociedades anónimas. No es el caso anterior. Lo que se está haciendo es abrir el abanico de posibilidades y otorgar, digamos, las herramientas jurídicas para que aquellos que quieran puedan transformarse a sociedades anónimas o participar en sociedades anónimas o continuar como asociaciones civiles. Porque en definitiva, en la discusión también está esta cuestión de quizás las asociaciones civiles son ineficientes, son deficitarias, y si lo hacemos a través de una sociedad anónima va a ser mejor. Una discusión que no tiene que ver con técnicas jurídicas, sino que es una discusión más política que jurídica. Bien. Sentada esta modificación a la ley de deportes, donde se habilita la posibilidad de que las sociedades anónimas participen en este espectro de actividades, se modifica el artículo 30 de la Ley de Sociedades, que es el que establece verdaderas incapacidades de derecho de una sociedad para participar en otras. Entonces, lo único que se le agrega a este artículo es que las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas, habilitando entonces la posibilidad de que una sociedad adquiera una participación en una sociedad anónima que antes no estaba previsto. Y la otra modificación que se hizo tiene que ver con el artículo 77 de la Ley de Sociedades, que es el que regula los requisitos para transformación societaria.
porque la idea, como yo les decía, es que puede ser una sociedad anónima que se constituya directamente o que sea algún club que quiera transformarse y aprovechar la figura de la sociedad anónima a los efectos de continuar desarrollando esta actividad. Y nosotros tenemos que, en realidad, digamos, la posibilidad de que las asociaciones civiles se transformara no es nueva, no es que lo vino a incorporar este artículo. El Código Civil y Comercial ya preveía que las personas jurídicas privadas se podían transformar. Lo novedoso de este artículo es que expresamente incorpora la figura de las asociaciones civiles y establece cuál es el requisito de voluntades o de mayorías que se requiere para poder transformarse. ¿Y por qué? Porque en realidad esto fue una cuestión bastante debatida cuando surgió el DNU, porque muchos autores decían que era una barbaridad que no se exigiera unanimidad para algo tan importante como era que una institución sin fines de lucro se transformara en una sociedad anónima, porque no era lo mismo pensar que una SRL se transforme en una SA, que en definitiva estamos hablando de sociedades comerciales, y que simplemente cambian de ropaje jurídico, por llamarlo de algún modo, a pensar que un club se transforma en una sociedad anónima. Es una modificación sustancialmente más profunda. Entonces les parecía que estaba mal que se hubiese establecido estas mayorías de los 2/3. Cuando surge el DNU, por supuesto que lo que se estaba esperando es cuál era el decreto, qué iba a decir el decreto reglamentario, porque la duda era, ya sabemos que se podía transformar, estaba previsto, sabemos que se requería 2/3 de los socios, más allá de que a algunos no le gustaran, y que en realidad yo coincido con aquellos que dicen que tiene que ver con la impronta y con la dinámica de las asociaciones civiles y clubes, que es muy diferente al de las sociedades comerciales. Entonces, yo tengo un gráfico que yo tengo para mostrarles al final, que tiene que ver con una realidad que es, de todos los asociados que tiene un club, a mí me gustaría que ustedes me digan cuántos efectivamente van a las asambleas. Entonces, quizás si yo pienso en requerirle unanimidad para tomar una decisión así, es prácticamente de imposible cumplimiento. No es lo mismo en una sociedad comercial, en donde el vínculo que hay entre el socio y la sociedad es diferente, no solamente en cuanto a cantidad de personas, sino también en cuanto a, quizás, no sé si es el compromiso societario es la palabra, pero es diferente el vínculo que une al socio con su club, que quizás es un vínculo más pasional, al que une a un accionista con una sociedad. Cuando se dicta el decreto reglamentario, dejó aclaradas 2 cuestiones. La primera es que los 2/3 se tienen que computar sobre los asociados que participen en la asamblea extraordinaria que resuelva ya sea la transformación en sociedad anónima o la participación o ser socia de una sociedad anónima. Entonces, la idea es, por supuesto, la unanimidad estaba descartada porque ya lo decía el DNU, y esos 2/3 no se van a computar ni sobre el padrón de socios, ni se van a computar sobre los socios activos, sino que se van a computar respecto de las personas o asociados que estén presentes en la asamblea. Y la otra cuestión tiene que ver con el plazo que se le dio a las instituciones para poder adecuar sus estatutos para permitirle que ya sea los clubes transformados o a las sociedades anónimas que quieran incorporarse en estas actividades deportivas, puedan hacerlo y que las regulaciones estatutarias se adapten a la ley de deporte, que está modificada, y que no sean un impedimento para el ejercicio de todas estas actividades. Porque de hecho, como yo les decía al principio, en el caso puntual, digo el caso puntual de la AFA porque es el que más repercusiones tuvo, no porque sea el único, pero el problema que tiene es que, como yo decía, el estatuto de la AFA, en el caso del fútbol, no prevé la posibilidad de que se afilien sociedades, sino que tienen que ser asociaciones civiles. Entonces, si yo tengo un club y lo transformo en una sociedad anónima, no podría participar en el torneo organizado por AFA, porque no cumplo con el requisito de afiliación. Entonces, lo que se hizo fue instar a todas las entidades para que adapten sus estatutos a esta nueva regulación de la ley del deporte. Este es un gráfico que representa cómo fue la última elección que hubo en Boca, como para que tengamos una idea de esto que yo les decía, de la dinámica, de cómo participa el socio de una asociación y cómo participa el accionista de una sociedad. Boca tenía un total de 327.000 socios al momento de hacer la asamblea de elección de autoridades,
y fueron a votar 46.000 socios. Entonces, imaginemos si yo tengo que pensar, ni hablar de hablar de una unanimidad, que no fue la opción prevista por el decreto. Si yo pensara en una unanimidad, diría de 327.000, porque uno solo no quiera, no podría hacer la transformación. O sea, nunca lo podría hacer. Y la otra cuestión es, de estos 327.000, el padrón de los socios que estaban en condiciones de votar, entendemos los que tenían la cuota al día, lo que se depura antes de una asamblea, había 94.000 personas, o sea que así todo fueron a votar 46.000 de un padrón habilitado de 94.000. Entonces, en realidad, la idea que tuvo el decreto reglamentario del DNU es establecer condiciones para viabilizar esta nueva idea que tuvo el decreto de necesidad de urgencia, que es permitir que las sociedades anónimas actúen en el ámbito de las actividades deportivas. Lo mismo con el caso de River. River, 350.000 socios, un padrón de 50.000 y fueron a votar 18.000 personas. Digamos, digo los clubes de fútbol más importantes como para que pensemos en cantidad de personas involucradas y cuántas efectivamente van. Entonces, un poco la idea de toda esta regulación es reconocer esta realidad. No podemos mirar hacia un costado y tratar de que estas nuevas normativas puedan, en definitiva, implementarse cumpliendo, obviamente, con los requisitos que fueron establecidos por el decreto. En realidad, y a modo de cierre, yo lo que puedo decir es que muchas veces uno ve que la discusión no tiene tanto que ver con cuestiones jurídicas, sino que a veces tiene que ver con cuestiones de otra índole, como son esta idea de que los clubes que son del barrio y que nadie discute que los clubes cumplen una función social invaluable en todo lo que tiene que ver con el vínculo de los chicos con sus amigos del club, con esta idea de sacar a los chicos de la calle que estén adentro de un club, esta idea de que quizás hay generaciones que pasaron por el mismo club, ¿no? Y que muchas veces lo que se discute es una sociedad anónima va a ir a la eficiencia y no va a pensar en toda la contención que significan los clubes en un lugar determinado, en el territorio. Entonces, digo, más allá de esta cuestión, y si nosotros miramos lo que, y no con yo no tengo una opinión formada todavía de qué es mejor o qué es peor. Digo que si nosotros miramos el derecho comparado, hay ejemplos en un montón de países en donde las SAD funcionaron bien y hay ejemplos en donde no funcionaron, y lo mismo con los clubes. Hay ejemplos en donde los clubes funcionaron fantásticos y ejemplos en donde los clubes vivieron quebrados. Entonces, bueno, nada, me parece que para considerar que, al menos hoy, desde el punto de vista jurídico, yo no le veo un impedimento para su viabilidad en nuestro sistema y creo que la discusión pasa por otras cuestiones. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar un poco de las obligaciones de dar moneda extranjera. La realidad es que las regulaciones o desregulaciones, como lo quieran llamar, en este ámbito, en nuestro país ha estado muy ligado al fenómeno inflacionario. Somos de los pocos países de Latinoamérica que tienen tanto desequilibrio en cuanto a la inflación, con lo cual en nuestro país tiene una relevancia muy importante cómo tratamos a las obligaciones de dar moneda extranjera. La realidad de todo esto es que siempre se ha usado a la moneda extranjera, en este caso al dólar, porque no creo que nadie esté pensando en rupias ni en ningún otro tipo de moneda al hablar de estos temas, es como una reserva de valor. ¿Por qué? Porque la desconfianza en nuestra moneda hace que nos volquemos a cualquier otro instrumento que nos permita, aunque sea, no perder tanto luego de un tiempo determinado. El código de Vélez trató siempre al dólar, vamos a dejar el término moneda extranjera, como cosa. Desde su inicio, la filosofía jurídica fue de lo que denominamos nominalismo, es decir, son monedas, son obligaciones de dar sumas de dinero, con lo cual lo que hay que acomodar para el futuro sería una tasa de interés que me compense el uso, pero el valor es el mismo, porque es un peso, va a ser un peso hoy, mañana y así 10 años. ¿Qué sucede? La realidad se impone, como siempre ocurre en el derecho, y
hay que echar mano de algún instrumento que nos permita cambiar esta situación. En épocas de hiper como las que ha vivido nuestro país, en los 80, 85, los criterios, no por modificación legislativa, sino más bien por una cuestión jurisprudencial, se empezó a inclinar la balanza hacia un criterio valorista. Es decir, no solo se utilizaba una tasa de interés por el uso del dinero, sino que también se actualizaba el monto a valores que compensen la pérdida de poder adquisitivo, que justamente esto es lo que hace una obligación de valor. Es decir, yo tengo la posibilidad de adquirir un objeto en determinado momento del tiempo, espero a futuro tener ese mismo objeto más los intereses por no haberlo tenido. Esto, como decía recién, está íntimamente atado a la inflación, con lo cual, cuando nuestro país dio un volantazo en miras de cortar con esta hiperinflación, y teníamos la famosa ley de convertibilidad que se escucha en todos los cursos de derecho, lo que se resolvió fue pasar a un nominalismo puro. ¿Qué queremos decir con esto? No se actualiza, imposibilidad de indexación, de actualización, y se buscaron erradicar cualquier término que nos lleve a una posibilidad de actualización. ¿Qué sucedió con esto? La realidad se vuelve a imponer, la inflación vuelve a subir y comienzan a aparecer técnicas para evitar lo que podía haber sido una actualización. ¿Qué conocemos como una obligación de valor propiamente dicho? ¿O qué fue lo que primero se ancló como obligación de valor? Los juicios de daños y perjuicios, al estar ligados a cuestiones personales y a derechos personales vulnerados, esos siempre fueron los quienes primeros han tenido alguna posibilidad de actualización, ya sea en términos de incapacidad, utilizando los salarios mínimo vital y móvil, o los que correspondan a la fecha de la indemnización de acuerdo al trabajo que tenía la persona. Y en cuanto a lo que era el daño moral, viejo, hoy extra patrimonial, como como siempre se ancló un bien, incluso antes del nuevo código, ya tiene una actualización por el valor del bien al momento de la sentencia. Ahora bien, cuando sale el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su redacción original conservaba la redacción de Vélez en el sentido de nombrar como cosas a las monedas extranjeras. El anteproyecto, que supo ser en algún momento el nuevo código, en algún momento, no se sabe si en sede legislativa o ya en alguna revisión ejecutiva, no logró pasar dándole ese tratamiento, y agregó dentro de su terminología en el artículo 765, al hablar de obligaciones de dar dinero, que el dinero puede liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal. Hasta ahí no habría problema porque decimos, bueno, pacten lo que se pacte, especificamos y pagamos. El problema venía después, que en el 766, exactamente debajo, decía que la obligación del deudor, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Es decir, debe entregar la especie designada, debe entregar lo que pactó, lo que decía en el contrato, o puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Acá la discusión más interesante ¿es imperativo este puede? Es decir, podemos disponer, nos sentamos, hacemos un contrato y decimos, bueno, mire, yo este puede, la verdad que usted lo va a dejar sin efecto porque yo quiero que usted me entregue dólares. O por el contrario, este puede, es indisponible para las partes, no lo vamos a poder renunciar, con lo cual, pongamos lo que pongamos, usted va a poder venir con sus pesos y escribamos lo que escribamos, yo lo voy a tener que aceptar. Siempre se dijo que la política monetaria correspondía al legislativo, con lo cual era indisponible para las partes. Al salir el nuevo código, Bahía Blanca tuvo la suerte, si se quiere, de recibir a las jornadas nacionales civiles. En la Comisión de Obligaciones se discutió profundamente este tema porque era una de las vedettes de la época, y se llegó a la conclusión de que era disponible para las partes. Es decir, se podía renunciar y quedarse con que la moneda pactada era
con la que se iba a cumplir el contrato. Amén de eso, siempre en aquella época se solía ver en contratos de distinta índole cláusulas o de salvataje que decían que el deudor ya disponía de esos dólares en su poder, que el deudor renunciaba al puede y que en caso de haber alguna restricción a la compra de la moneda extranjera, como ocurre habitualmente en nuestro país, el deudor iba a entregar la cantidad necesaria para adquirir bonos del Estado que se liquiden en el extranjero. Millones de fórmulas que buscaban evitar las trabas que nos imponían estos articulados. A ver, la reforma del código en lo personal es buena porque nos permite zanjar un poco estas discusiones que quedaban muy raros dentro del orden jurídico. El código, la reforma en el DNU es básicamente liberar las obligaciones, porque también es un poco la idea del nuevo gobierno de decir, liberen a las personas, hagan lo que ustedes crean mejor, son libres, yo no me voy a meter, el Estado simplemente se va a dedicar a las cuestiones más básicas, lo contractual pasa a ser de ustedes. Entonces, en el artículo 750, modificando el artículo 750 del Código Civil y Comercial, dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación, sea o no curso legal en el país. Hasta allí pareciera que la obligación de dar moneda extranjera pasa a ser una obligación de dar suma de dinero, porque la considera moneda. No habla de cosa ni de ninguna otra situación. Habla ya de moneda y hace una subdivisión. Monedas de curso legal, entendamos el peso, o moneda que no tiene curso legal y ahí podríamos englobar a todas las monedas extranjeras. Y seguido a esto dice que el deudor solo se libera si entrega la cantidad comprometida en la moneda pactada. Con lo cual ya no habría discusión, una obligación constituida en dólares se debe abonar en dólares o cuanto menos el acreedor no tiene la obligación de aceptar si se la especifican por motus propio. Y temeroso de nuevas corrientes, el artículo cierra con que los jueces no podrán modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes. Es decir, teorías de la imprevisión, mire, el dólar ya no existe más en mi país, el dólar no se puede comprar, o cualquiera de las cuestiones que se le ocurran que pueden surgir en este país, porque hemos tenido absolutamente todos los supuestos, incluso los de los libros, los hemos podido superar, con lo cual algo puede ocurrir que mañana el dólar sea imposible de conseguir. Aquí ya los jueces no podrán tener intervención en la modificación tanto de la forma de pago como en la moneda pactada. Y existe la reforma, modificando el artículo 766, es decir, el siguiente, diciendo que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Aquí nuevamente vemos que vuelve a insistir en que hay que abonar en la misma especie en la que se pactó y también en esto que charlábamos recién, que parece filosófico pero no lo es, de que hay dos tipos de moneda. Por un lado, la moneda que tiene curso legal y por otro lado, todas las obligaciones dinerarias constituidas en moneda que no tienen curso legal. Veo también que en otras partes avanzó en la misma forma, porque al hablar de los alquileres, expresamente habilita la posibilidad de contratar en moneda extranjera. Con lo cual, entiendo que la idea detrás de todo esto es decir, bueno, pacten de la manera que quieran, la libertad contractual en su más absoluto fin, y limita mucho las facultades judiciales en cuanto a los controles, las integraciones y demás. Yo entiendo que lo que ha buscado es no legislar con una mano y que después le vengan jueces o situaciones diferentes que vayan modificando lo que se ha legislado. En cuanto a la ley de bases, la ley de bases tiene que decir en esto de las monedas extranjeras, por ahí son cuestiones un poco más lejanas a la praxis cotidiana, pero en definitiva lo que manifiesta es que en la ley de obra pública el Estado debe
abonar en moneda extranjera cuando así lo pactó y elimina la aplicación de la ley de convertibilidad en sus artículos 7 y 10, que son los que prohíben indexación y actualización sobre los contratos de obra pública. Luego también habla de dar incentivos cambiarios, es decir, de dar mejoras a la hora de la adquisición de divisas bueno, a proyectos que se adhieran a los RIGI locales y demás. No quiero entrar mucho en este tema porque creo que excede un poco los fines de esta charla, pero me interesaba, después de hacer un breve repaso del tema, plantear la siguiente situación. Nuestro país, en épocas estables, se mantuvo en un régimen que podemos nombrar nominalista, se deben pesos, se pagan pesos y se aplican intereses solamente a los fines de compensar el tiempo en los cuales yo no conté con mi dinero. Cuando la inflación subió, cuando estuvimos en épocas hiperinflacionarias, prudencialmente, porque el código seguía siendo el mismo, aquel código de Vélez, el país pasó a una etapa más valorista, donde se buscaban determinados mecanismos para mantener el poder adquisitivo tal cual como fue a la época de la contratación. Había un alto nominalismo luego de la ley de convertibilidad, la paridad dólar-peso y algunas mesetas inflacionarias, pero la época en la que sale este DNU, la realidad es distinta en el sentido a que nos encontramos con que la ley de alquileres prevé actualización específicamente, la ley de riesgo del trabajo prevé actualización específicamente, habla del RIPTE, a su turno la ley de alquileres habla del ICL o el IPC, y, que no es un dato menor, tenemos jurisprudencialmente el fallo Barrios, que es de lo último que ha salido por estos lugares, donde específicamente habla de mantener el poder adquisitivo, es decir, de mantener el valor de la moneda, dando a entender, cosa que uno veía pero no leía en los fallos, de que la inflación existe y que está muy alta. Con lo cual, en épocas, ¿qué intenta esta ley? Entiendo yo, o qué intenta, mejor dicho, el DNU. Bueno, intenta volver a aplicar un freno a esta inflación mediante la posibilidad de pactar en dólares y decir, bueno, quienes tengan alguna duda en cuanto a su obligación, mantengan dólares, quienes quieran pactar en pesos lo pueden hacer en pesos. ¿Cuál es el problema? El problema es el que siempre hemos tenido, que no producimos dólares. En nuestros campos no crecen dólares, crecen otras cosas. Con lo cual, cuando por alguna situación externa se nos restrinjan la capacidad de tener divisas, no sé qué mano va a echar el sistema para compensar o cancelar obligaciones. Y por otro lado, que no es un dato menor, si bien suena muy bonito decir que lo que se pacta en dólares se paga en dólares, la realidad es que frente al deudor incumplidor, nosotros le iniciamos el juicio, tenemos sentencia, lo llevamos a remate y el remate es en pesos. Ahí no vamos a tener dólares. Con lo cual, de hecho, se terminan especificando las deudas cuando el deudor es insolvente, renuente o como lo quieran llamar, pero finalmente caemos en una especificación de hecho porque los remates judiciales van a ser en pesos. Creo que ya lo más importante en cuanto a este tema fue dado. No sé si alguien tiene alguna consulta. En lo personal, agradezco. Adri, ¿hay alguien ahí? Bueno, dale, sí. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Creo que los tres estuvieron maravillosos, brindando toda la información que dieron. Y bueno, en este caso quiero hacer una consulta al primer exponente. Eh,
Entiendo que la ley del consumidor es una ley sumamente intervencionista. Más encima, es una ley de orden público. El artículo 65 así lo establece. Entonces, si nosotros nos encontramos con esta ley de bases que hace un cambio, ley de bases creo que era DNU, El sobre DNU. el DNU, bien, sobre las tarjetas de crédito e incluso termina afectando el deber de informar, por lo tanto se termina restringiendo el derecho a la información que tiene el consumidor. ¿Cómo cree que se solucionaría este conflicto legal existente entre la ley de bases y el DNU, siendo que la primera es de orden público? Bueno, sin duda va a prevalecer la ley de defensa del consumidor, pero hay que aclarar algo también, que está, digamos, sobrevuela siempre los contratos bancarios o con los contratos con emisoras de tarjeta de crédito. Eh, También pensemos que la legislación es general, es decir, regula relaciones entre profesionales o proveedores profesionales y consumidores, pero también regula relaciones entre empresarios. Es decir, no pensemos solamente en el usuario, en el consumidor financiero que contrata o que adquiere una tarjeta de crédito, sino también pensemos en la empresa que toma la tarjeta corporativa y le da el uso que corresponda. Pero, digamos, por una cuestión de puntual, eso se va a resolver en el caso concreto. En el caso concreto, si estamos frente a una relación de consumo, no tengo ninguna duda que se va a aplicar la ley de defensa del consumidor y creo que esa era la idea también, simplificar. Por eso los gráficos que yo les ponía con respecto a cuánto se habían achicado las normas, cuánto había quedado derogado, cuánto había quedado vigente. Eh, Creo que un poco, no sé si expresamente, pero con este tipo de reformas eh, colectivas o amplias, a veces lo que se busca también es simplificar el sistema normativo. Eh, Especialmente también pensando en el acceso de la persona común a la regulación y a conocer el derecho. Pero bueno, resumiendo la respuesta, en el caso concreto, una relación de consumo, ley de defensa del consumidor, como siempre. Bien. Otra cosa que quería consultar es que en el fallo María Cecilia Castelli contra Banco de Galicia y Buenos Aires sobre, eh, bueno, no me acuerdo bien la carátula, en este fallo se argumenta entre distintas cuestiones que la publicación de cuáles son los deudores morosos termina siendo algo que afecta necesariamente eh, el derecho, ¿cómo es? El derecho al honor del consumidor. En este caso, el DNU termina aceptándolo. ¿No habría un atentado contra el derecho al honor? Bueno, Entiendo que en la práctica casi nadie recurre a esos registros, pero aún así, por lo menos verlo desde un punto de vista más formalista, ¿no sucedería esto? sí, podría ser. Es decir, la jurisprudencia está, ese no es el único fallo, hay muchísimos fallos. Pero el punto es que la ley de tarjeta de crédito lo decía y ahora no lo dice más. Habrá que ver cómo lo interpreta el juez de vuelta en el caso concreto y sin una norma que lo sustente. Eh, Eventualmente, digamos, habrá que analizarse también si vía aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor puede haber alguna respuesta jurisdiccional similar. Eh, pero en este caso, eh, las circunstancias cambiaron sustancialmente. La ley lo decía y ahora no lo dice más. Eh, la circunstancia y los efectos de la acción, del acto jurídico, son los mismos, o eventualmente podrán ser los mismos. Pero la consecuencia al no tener una norma, no estoy seguro de que pueda ser tan fácil ahora generar una resolución en un sentido similar, sin, repito, sin descartando o eventualmente habría que ver un análisis sistemático de la ley de tarjetas de crédito y la ley de defensa del consumidor ante una situación de consumo. Repito, ante una situación de consumo o una relación de consumo. No en un caso donde se publica que una empresa
adeuda, sus resúmenes de tarjeta de crédito, sus empleados a quienes les otorgaron las tarjetas de la empresa no cancelaron las deudas o lo que fuera. Bien, gracias. Eh, no se deben informar las tasas, entendí algo así. Eso es solo entre empresarios, ¿no? Sí, Ah, bien. exacto. Sí, sí. Bien, bien, quería solo confirmar No, eso. no me acuerdo cuál es el artículo. En todo caso, después repasamos el Power, pero queda expresamente que las tienen que publicar. Bien. También se dijo que eh, más o sea, hay otro tipo de sociedades que pueden emitir una tarjeta de crédito distinta a los bancos. ¿Cuál sería un ejemplo de este otro tipo de sociedades? Porque no se me ocurre. A ver, ¿qué tipo de sociedades? eh, no pensaría en qué tipo de sociedades, o vamos a hacer una distinción. No pensaría en el tipo societario. Digamos, la actividad, se me ocurre alguna empresa, vamos a ponerlo en esos términos como actividad financiera, alguna empresa entendida como actividad de carácter financiero que recurre a la figura societaria como vía de desarrollo de esa empresa. O incluso alguna agrupación de colaboración empresaria, una UTE, no sé, diferentes figuras. Pero no creo que tenga que ver tanto, no vamos a tener probablemente, estoy pensando ahora, ¿no? Pero algún ejemplo. Eh, Creo que van a ir apareciendo, ¿no? Eso seguro, es una nueva realidad, es una nueva eh, situación. En otros rubros ha pasado algo parecido, donde se han ampliado las facultades y las posibilidades en cuanto al objeto social y simplemente van apareciendo las modificaciones a los estatutos. A veces se implementan y otras veces no. Eh, Eso es lo que suele pasar en la realidad. Bien, y la última pregunta que quería hacerle, yo, a ver, estoy muy contento con esto del DNU, la ley bases y demás, creo que esta desregulación era necesaria, pero me gustaría saber de qué manera eliminar el deber de informar al consumidor con esto de las tarjetas de crédito puede terminar colaborando con una desregulación económica. No, las tasas hay que informarlas. De hecho, a ver, no se elimina, no se suprime el deber, quizás lo explique mal, pero no se suprime el deber de informar al consumidor financiero. Eh, no solo el deber de informar, el deber de entendimiento. Eso, eh, si se entendió así, Perdón, no, es verdad, no. Digamos, mientras usted estaba dando la charla, fui escribiendo así distintas anotaciones como para luego hacer la pregunta. Sí, lo expresé muy mal. No se lo elimina, se suprime los deberes de informar en todo caso. Y bueno, queda elección, entiendo, de la empresa de informar o no. Entiendo que es así. Sí, no sé en qué parte lo habré dicho, pero a ver, en ningún caso el destinatario, vamos para a ver si así es más claro, el destinatario de la información que se suprime en cualquiera de los casos que ya, digamos, que haya comentado, no es el consumidor. El consumidor siempre tiene que ser el destinatario de la información. Y repito, no, digamos, esto se modifica con el DNU. Eh, y se mantiene vigente todo el sistema normativo de defensa del consumidor, con lo cual se complementa con el deber de entendimiento. Así que no, el consumidor tiene que tener claro cuáles son las pautas en las cuales se está contratando. Eh, y más allá de eso, y extendiendo digamos, la explicación a supuestos donde no sea solo consumidor, en la medida en que sean contratos contratos con cláusulas predispuestas, también va a tener que informarlo en la relación puntual. Entonces, no, de ninguna forma el consumidor va a estar contratando o cualquier persona ciegas en cuanto a las tasas de interés. Sí, en algún caso quizás me refería a la obligación de informarlas a alguna entidad de contralor, alguna secretaría, eh, pero no. Tiene que publicarlas y incluso más. Se sigue manteniendo que si forman parte de la publicidad también es
parte del contrato, etcétera, etcétera. Así que no. Bien, bueno, Quizás no muchísimas fui gracias. claro, No, no por favor. entiendas que vos que Sí, sí, sí. no lo entendiste mal, quizás yo no lo expliqué claramente, pero lo ratifico en ese sentido. No, está muy bien, no, usted fue sumamente claro, agradezco mucho su exposición. Yo por ahí lo que trato de hacer es también encontrar ciertas cuestiones como para poder evaluarlas y que puedan ser así conversadas. Y bueno, estas fueron algunas de las que encontré. Quiero hacer solamente una o quizá dos, dependerá, preguntas a la segunda exponente ahora también. Muchas gracias a usted, ¿sí? Ya con esto ya termino y si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, adelante. Em, Quiero asegurarme de haber entendido las cosas. Existían las sociedades estatales, las SAPEM, etcétera. Todo eso desapareció. Ahora existen... La SAPEM no desapareció, sigue estando regulada. Lo que se derogó son las sociedades del Estado, las sociedades de economía mixta. ¿Sí? La SAPEM no se derogó, sigue estando regulada en la Ley General de Sociedades. Lo que se estableció fue en el DNU la orden de transformar aquellas en las que el Estado Nacional sea parte en sociedades anónimas, pero no se derogó la figura, como sí ocurrió con el resto de las sociedades del Estado, con las sociedades de economía mixta, las empresas del Estado y todas las demás en las que el Estado sea parte. Bien, todas aquellas que fueron, aquellas figuras societarias que fueron derogadas, ¿a qué tipo de figuras societarias terminaron migrando? Sociedad anónima. Sociedad anónima, ¿Sociedad únicamente. anónima estatal sería o sociedad anónima? Sociedad anónima, no se Bien. hace más esa distinción. Digamos, el hecho de que sea estatal lo que hace es hacer que esa sociedad anónima esté incluida en el 299, que es el que establece aquellas sociedades anónimas que están sujetas a fiscalización permanente, a diferencia de las que no están, que son todas las demás, que no caben en ninguno de los incisos, que tienen una fiscalización limitada. Pero son sociedades anónimas en un mismo pie de igualdad que cualquier otra, con la sola excepción que al haber participación de capitales estatales, se incluyen en una esfera de control diferente. Bien, bueno, maravilloso. Muchas gracias a los tres que fueron una maravilla. Gracias. Bueno, ¿nadie más? Bueno, gracias por la compañía, los que están acá y los que estaban ahí en el Zoom.